A continuación vamos a ver cómo hacer simulaciones de humo dentro de Blender serie 2.5. Lo primero que necesitamos para hacer cualquier simulación de humo es un contenedor, es un dominio. El dominio contendrá el humo y eventualmente se convertirá en él. Para eso vamos a seleccionar un cubo, por ejemplo el cubo que se crea por defecto en Blender. Voy a empezar trabajando en la vista wireframe, en la vista alámbrica, ya que aún así veré correctamente el humo. Y antes de convertir esta caja en un dominio, lo que voy a hacer es duplicarla para obtener un generador de humo. Por tanto, con mayúsculas D, duplico, ahora tengo dos cajas, y escalo la segunda para que quede contenida dentro de la primera. En este primer ejercicio, esta caja será el contenedor, mientras que esta caja será el emisor de humo. Para convertir estos objetos en contenedor y en emisor, seleccionaremos el primer objeto, iremos al último botón, Físicas, y activaremos el botón Smoke, el botón humo, tras lo cual tendremos que configurar cómo queremos definir a este elemento, como dominio, contenedor del humo, como flow, generador de humo, o como colisión. En este caso voy a activar esta caja como dominio y la caja interior la activaré como smoke, flow. Solo por hacer esto, sin necesidad de vaquear la solución, lo que voy a hacer es ponerme en el fotograma 0 de la animación y pulsaré play. Al pulsar play, el programa calcula en tiempo real la solución de humo. Además, mientras calcula, puedo moverme, según la capacidad de mi ordenador, alrededor de la simulación para comprobar su aspecto. Una vez que la simulación ha quedado completamente ejecutada por primera vez, las siguientes veces queda cacheada en la memoria, queda almacenada en la memoria y la reproduciré más rápido que la primera vez. Compruebo que existen aquí abajo una serie de fotogramas clave en color rojo que ha creado automáticamente el sistema de humo. Evidentemente, esos fotogramas clave, esa memoria temporal, serán automáticamente borrados si modifico algún parámetro de la simulación. A continuación, vamos a trabajar con los parámetros del dominio. Seleccionamos, por tanto, el dominio, localizamos sus parámetros de smoke, y ya que lo hemos activado como dominio, vamos a configurar aquellos parámetros que tenemos dentro del grupo de parámetros smoke. Para empezar, resolución, divisiones, nos permite controlar la calidad del fluido. Bajando las divisiones tendremos menos calidad, pero más velocidad de cálculo. Podemos comprobar como los grumos, digamos, de humo que aparecen aquí abajo son más grandes. La animación se reproduce prácticamente en tiempo real, pero la calidad es menor, puede verse claramente aquí abajo. Por defecto, en Blender partimos con el parámetro 32, el mínimo parámetro configurable es 24. Si por ejemplo pongo 128, evidentemente se reinicia la simulación, se pierde el cálculo anterior, y si ahora pulso play, comprobaré como tengo un humo de más calidad, pero que cuesta más de calcular. Voy a parar la simulación, voy a poner subdivisiones a 64 para ver un término medio. Pongo entonces, recuperado el parámetro 32, pongo el parámetro 64 sin llegar a 128 porque crece exponencialmente, para comprobar como ya a 64 la calidad de las partículas es mucho mayor, ya que, como vemos ahí, el radio de cada elemento de cálculo es mucho menor. Por tanto, el objetivo es ponernos en un nivel de calidad intermedio, vamos a seguir a 32, que es la calidad por defecto, para hacer las primeras previsualizaciones y ir aumentando
cuando necesitemos hacer ya el render final. Las partículas de humo suben, crecen, se mueven a la velocidad que el programa estima velocidad real. Sin embargo, en tiempo, lo que puedo hacer es aumentar o disminuir esa velocidad. Si aumento la velocidad de tiempo, por ejemplo voy a subirlo a 1.5, la simulación se realizará más deprisa de lo que debería realizarse. Si lo pongo, por ejemplo, a 0.2, comprobaré cómo la simulación se realizará a cámara lenta. Es decir, a ese humo le cuesta mucho más, le cuesta 5 veces más subir. No ya por sus parámetros de densidad o su diferencia de temperatura con el aire, que ahora trabajaremos con los parámetros, sino porque simplemente, a grandes rasgos, lo que estoy haciendo es ralentizar la animación. Una cosa que habremos observado es que cuando el humo, voy a devolver el tiempo a escala 1, cuando el humo llega hasta arriba, llega hasta el techo, se pierde. Y si fuera una caja cerrada, yo lo que esperaría ver es cómo el humo se difunde por los lados. Cuando el humo llega arriba, se pierde porque en el siguiente parámetro hemos configurado que en border collisions, en colisiones con los bordes, en este caso el único borde con el que colisiona es el borde superior, la caja está vertically open, es decir, verticalmente abierta. Le puedo decir si la caja está open y estaría abierta por los 6 lados, vertically open para estar solo abierta por la parte de arriba, o si le digo collide all, lo que conseguiré es que el humo, cuando llegue a la parte de arriba, vamos a ponerlo en ortográfico, no sobresalga, sino que se difunda por los laterales de la caja. Comprobamos como ahora ya no es capaz de salir, como antes escapaba hacia arriba. Voy a aumentar la escala de tiempo a 1.5 para que nos dé tiempo a ver más humo difundiéndose por la caja. Luego ahí, como tengo el humo subiendo, y cuando llega arriba se difunde, no es capaz de salir, lo que va a hacer por tanto es amontonarse a los lados de la caja. De hecho, si le doy más tiempo al cálculo, por ejemplo, en lugar de empezar en 1 y acabar en 250, le digo que acabe en 1000, podré disfrutar mucho más del comportamiento de ese humo, que cuando empezaba a hacer algo interesante, pues se acababa la animación, se acababan los 250 fotogramas de tiempo. Lo divertido es ver cómo, si he activado Collide All, el humo se va a ir acumulando arriba y cuando ya no quepa más humo, no va a tener más remedio que bajar. ¿Por qué? Porque no cabe más arriba. En simulación, ahora lo que haré es decirle, dar de alta más de 250 fotogramas de animación. Continuamos trabajando con los parámetros correspondientes a el dominio. Dentro del dominio, los parámetros de behavior, los parámetros de comportamiento, nos permiten definir cómo se van a comportar los emisores de humo dentro de ese dominio. Y atención, voy a poner una luz. Vamos a añadir una luz para tener un poco de sombreado. Rebobinamos, pulsamos play, bien, grabando. Y dentro de densidad, lo que voy a hacer es comprobar cuál es la diferencia de densidad entre el humo y el aire. Así que al ponerlo sobre el parámetro nos dice que valores más altos nos permiten hacer mayores velocidades. Así que pongo parámetros más altos y comprobamos como el humo tarda mucho menos en subir hacia arriba, ya que la diferencia de densidad con el aire ahora es mucho menor. Si pongo valores más altos todavía, comprobaré como el humo tarda menos todavía en subir. Con valores más bajos, evidentemente al humo le costará también cada vez más subir. La diferencia de temperatura entre el humo
también afecta a la capacidad de subir o de bajar del humo. En este caso, además, puedo comprobar como si pongo una diferencia de temperatura alta y positiva, el humo subirá. Pero si pongo una diferencia de temperatura alta y negativa, el humo bajará, ya que el aire tendrá más temperatura que el humo. Comprobaré como si la diferencia de temperatura es baja e incluso negativa, y reproduzco la simulación, el humo tenderá más a bajar que a subir. Le doy a play y compruebo como con una diferencia de temperatura alta y negativa, el ambiente tiene más temperatura que el humo y por tanto el humo baja. La vorticidad es la capacidad del humo de hacer remolinos, de hacer turbulencias. Con una vorticidad de 0, el humo sube directamente. En este caso baja. Voy a poner la temperatura con el aire mayor y así el humo subirá. Como vemos, el humo sube prácticamente recto haciendo pocos remolinos. Con una vorticidad alta, estaba a 2, lo pongo a 4, el humo sufrirá muchos remolinos, muchas turbulencias, y eso le impedirá subir completamente recto. Compruebo como antes veía una columna clara de humo subiendo hacia arriba. Ahora la vorticidad, ahora las turbulencias afectan mucho al humo con el que estoy trabajando. Por defecto el humo no desaparece. Si quiero que el humo desaparezca, lo que tengo que hacer es activar el parámetro dissolve. Dissolve, disolver, con un tiempo de disolución, me dice la vida que tiene la partícula de humo. En este caso, dura muy poco porque tiene 5 fotogramas de vida. Aumentando la cantidad de vida, conseguiré que el humo viva más. Antes no se extinguía, ahora se extingue con 60 fotogramas de vida. Compruebo cómo con 60 fotogramas de vida prácticamente desaparece. No es capaz prácticamente de llegar arriba, ya que desaparece antes. Si ya hemos visto los parámetros del dominio, o por lo menos los parámetros básicos, vamos a ver ahora los parámetros del flow, del flujo. El flujo nos permite trabajar con una densidad absoluta, donde podemos especificar manualmente la densidad y la temperatura del humo, donde cuanta más densidad tenga, más le costará subir. Así que aumento la densidad, en este caso está al máximo, disminuyo la densidad para hacer el humo más liviano y que tenga más facilidad para subir. En el dominio voy a desactivar Dissolve. Vuelvo atrás, pulso play, voy a activar como dominio y vuelvo atrás y pulso play y veo ahí como con menor densidad el inflow sube más fácilmente. En este caso además voy a desactivar las partículas que se han activado para el dominio. Estoy trabajando por tanto con flow y compruebo cómo bajando la densidad lo que consigo es hacer que el humo suba más rápido todavía. Con diferencia de temperatura también conseguiré mayor diferencia en la subida, en la velocidad del humo. Cuanta más diferencia de temperatura haya, más rápido subirá. Cuanto menos diferencia de temperatura haya, menos rápido subirá, incluso pudiendo conseguir bajar. Si lo que hago ahora es bajar la diferencia de temperatura, incluso llegando a parámetros negativos, lo que consigo es que el humo caiga en el contenedor. ¿No es este parámetro de diferencia de temperatura duplicado que el del dominio? No, no hace lo mismo. El que tengo en el dominio, la diferencia de temperatura, es un multiplicador
con respecto a la diferencia de temperatura que tengan los emisores de humo, mientras que los emisores de humo tienen la emisión correcta cada uno de humo. Esto se produce ya que puedo tener varios emisores de humo. Voy a duplicar este emisor de humo. Puedo tener varios emisores de humo dentro de un flow. Voy a seleccionar este, voy a activarlo como un flow y comprobaré como ahora tengo varios emisores de humo con propiedades diferentes. Por ejemplo, ahora el humo de este sube, mientras que el humo de este baja, porque cada uno está emitiendo humo con temperaturas diferentes. Y ahora, por ejemplo, este tiene una diferencia de temperatura de 1 y este, por ejemplo, va a tener una diferencia de temperatura de 5. Si rebobino y renderizo, comprobaré cómo el efecto no es el mismo, siendo la misma simulación. Es posible incluso asignar, voy a eliminar este emisor, es posible asignar una velocidad inicial al humo. Si seleccionamos el flow, encontraremos que en velocidad inicial puedo multiplicar la velocidad inicial del humo como máximo por 2. Y esto hará que si el humo sube, suba con más fuerza, si baja, baja con más fuerza. Si en lugar de subirlo de 1, lo que hago es bajarlo de 1, multiplicaré negativamente la velocidad. Hasta ahora hemos estado trabajando con cajas. Sin embargo, no hay ningún problema en trabajar con objetos en cuanto a emisores de humo que no sean cajas. Por ejemplo, yo voy a crear un mono y voy a comprobar cómo puedo emitir perfectamente humo a partir de esa geometría. Si coloco esta geometría aquí abajo y activo la caja como Smoke Dominio y el objeto como Smoke Flow, comprobaré cómo la emisión de humo se produce a partir de la geometría que ha generado el humo y por tanto puedo observar en cierta forma como el humo que sube hacia arriba tiene la forma original del objeto, tiene en este caso la forma del objeto original cabeza de mono. Vamos a trabajar ahora con obstáculos. Los obstáculos nos permiten que el humo pueda llegar a colisionar. Voy a ponerme en vista wireframe, voy a duplicar esta caja para generar un emisor de humo, que de hecho va a ser un emisor de humo bastante largo. Vamos a escalarlo en Z. Y ahora voy a duplicar de nuevo esta caja para crear colisionadores. Voy a poner un colisionador aquí. Voy a poner otro colisionador aquí. Lo que haré a continuación es activar una simulación de humo, donde en físicas a la caja la definiré como dominio, a esta caja de aquí abajo la definiré como flow, como flujo, y a estas dos nuevas cajas que he creado las voy a definir como colisión. Además, la colisión en humo de momento no tiene parámetros, simplemente colisiona con el humo y ya está. Si ahora rebobino y pulso play, comprobaré como el humo empieza a subir, pero no puede, vamos a darle más diferencia de temperatura, comprobaremos como no es capaz, no puede subir directamente sin colisionar con las cajas. Voy a especificar en esta caja, en las partículas, que no quiero emitir desde las caras, sino que quiero emitir desde el volumen de la caja, y voy a decirle que la diferencia de temperatura sea mayor. Le doy a play, calculo humo, le está costando subir y por tanto lo que haré es trabajar mejor con los parámetros de diferencia de temperatura. En este caso puedo comprobar ya cómo el humo en ningún momento está rebasando los obstáculos, sino que los evita. Voy a darle más temperatura, cojo el flow, le doy más temperatura
un multiplicador de velocidad y en cuanto al dominio, multiplico también la diferencia de temperatura y multiplico también la densidad. Si ahora le doy a play, comprobaré como el humo sube más rápido. Al subir más rápido, colisiona con los colisionadores y se escapa por la única vía de escape que tenga disponible. Así que los colisionadores me permiten o bien direccionar el humo o bien me permiten realizar efectos complejos tales como generar formas mediante colisionadores. Probablemente el máximo rendimiento con el humo lo sacamos cuando lo combinamos con partículas. Por tanto, voy a crear una caja, por ejemplo, la caja que tengo por defecto, y antes siquiera de empezar a trabajar con humo, voy a empezar a crear un emisor de partículas. Por tanto, creo la caja, me voy a sistemas de partículas, el botón que hay justo antes de dinámicas, y con el botón más añado un nuevo Particle Systems, añado un nuevo sistema de partícula. Si ahora reinicio y le doy a play, comprobaré como la caja ya está emitiendo partículas. Parámetros que puedo controlar en estas partículas. Por ejemplo, el Start y el End. Por defecto, las partículas empiezan en 1 y acaban en 200. Puedo comprobar cómo en 200 se para la emisión de partículas. Amount es la cantidad de partículas emitidas. Cuanto más partículas ponga, más partículas aparecerán en pantalla, pero evidentemente más le costará al programa de calcular. En Lifetime obtengo la vida de la partícula. Cuanto menor sea su vida, más poco durará en la pantalla. Cuanto mayor sea su vida, más se alargará su duración. Y por supuesto, con Random puedo elegir un valor aleatorio para que no todas las partículas mueran al mismo tiempo. Puedo emitir desde los vértices, desde las caras o del volumen. En este caso, emitir desde las caras tiene un efecto bastante notable y es que emito desde las 6 caras de un cubo. Puedo ver como una especie de 6 trenzas saliendo de la geometría. Si emito desde los vértices, pues es evidente el efecto que hace. Si emito desde el volumen, voy a emitir desde el volumen completo, lo cual me da un resultado bastante más homogéneo que emitir desde las caras o desde los vértices. En definitiva, podemos emitir desde cualquier elemento que queramos emitir. Muy importante me parece la velocidad. La velocidad indica la velocidad con la que emito las partículas. Por defecto, emito con una velocidad de 1 con respecto al vector normal de las caras. El vector normal, voy a poner en Faces, es el vector que sale a 90 grados de cada cara. Si pongo mayor velocidad normal, como veo, lo que hago es alejar a las partículas con más velocidad de las caras. Tangente es una fuerza tangente que es lo contrario de normal. En lugar de salir a 90 grados, sale siguiendo a la superficie. Puedo darle fuerza de rotación a las partículas. Y lo más divertido, voy a volver a eso 0, puedo trabajar con una fuerza directamente controlada con vector X, vector Y y vector Z. Si este es el vector X y le doy X positivo, lo que haré es emitir partículas hacia el eje X. X negativo, emitiré partículas hacia el lado contrario. Y, voy a aumentar el tiempo hasta 250. Y positivo, Y negativo, Z positivo y Z negativo. Así que lo que voy a hacer, por tanto, es trabajar con estas partículas y decirles que quiero poner una velocidad en X de 10. Y tengo un chorro, tengo una emisión de partículas que va hacia adelante.
Pero ahora quiero que estas partículas, además, no vayan hasta el infinito y más allá, sino que colisionen. Por eso voy a crear un plano y compruebo de todas formas como las partículas por defecto no están colisionando con este plano. ¿Por qué? Pues porque necesito, desde físicas, definir este plano como un objeto de colisión. En cuanto defina ese plano como objeto de colisión, las partículas empezarán a colisionar con él. Además, esa colisión tiene parámetros tales como el damping o la fricción con las partículas, que nos permiten conseguir que las partículas se queden quietas y no viajen como si el colisionador fuera de hielo. Lo que vemos ahí es que consigo parar completamente las partículas. Para darle un poco más de realismo, voy a seleccionar otra vez el emisor de partículas y de vuelta a partículas voy a elegir un poco de random. Voy a aumentar la aleatoriedad de las partículas. De esa manera, si no tengo aleatoriedad, las partículas salen todas en un chorro uniforme. Si aumento el parámetro random, tendré un chorro un poco más diversificado, que siempre nos da, evidentemente, un efecto más real. Por eso tengo ahí ya mis partículas y voy a crear un segundo plano, duplicando el primero. Vemos cómo es bastante divertido trabajar con partículas. Y hago que las partículas al final reboten en ese suelo y en esa pared. Convertir ahora este sistema de partículas en un emisor de humo va a ser una tarea realmente sencilla. Lo primero que voy a hacer es seleccionar el emisor de partículas y en lugar de dejar el nombre por defecto, Particle System, lo voy a cambiar a humo para asegurarme que más adelante es reconocido perfectamente. Ya sabemos que un emisor de partículas y por tanto un sistema de humo no puede existir sin un dominio. Por eso lo que voy a hacer es crear un cubo, aumentar el tamaño del cubo y convertirlo en el dominio que contendrá a las partículas. Aumentaré su escala hasta que tenga la escala correcta para contener al sistema de partículas. Y a continuación lo que haré es lo siguiente. Seleccionaré, vamos a verlo aquí, seleccionaré en la caja exterior y en dinámicas activaré Smoke y dominio. Y en cuanto a la caja pequeña, voy a activarla también como Smoke Flow, donde en este caso no hace falta aplicar un sistema de partículas automático, ya que se hereda, y es importante comprobarlo, el sistema de partículas humo. Y por tanto, ahora comprobaré como si rebobino y ejecuto play, es ahora el sistema de partículas el que está emitiendo el humo en la escena. Y por tanto, no es necesario crear un sistema de partículas automático cuando puedo crear uno manual y controlar mejor la cantidad de partículas y la característica de estas que se están emitiendo. Y ahora, evidentemente, puedo seguir controlando, puedo seguir trabajando con los parámetros que ya conozco, que son, por ejemplo, la densidad, que son, por ejemplo, la diferencia de temperatura, y que son estos parámetros que previamente hemos trabajado. Lo que acabo de hacer es bajar la densidad y bajar la diferencia de temperatura para que esa columna de humo no suba tanto. O, por ejemplo, puedo en el dominio aumentar, activar el parámetro Dissolve para que ese humo viva únicamente 16 fotogramas antes de disolverse. Un problema con el que nos encontramos cuando intentamos representar el ejercicio es que, vamos a dejar el humo corriendo, es que si ahora enfoco la cámara y pulso F12, pulso Render, no sale nada en la pantalla.
no sale nada en la pantalla porque lo que estoy viendo es la caja del dominio sólida. Aunque en el visor se vea bien, se vea correctamente, tengo que aplicar al dominio un material para que en el render también salga humo. ¿Cómo haremos este material? Lo haremos de la siguiente manera. Voy a entrar en material, voy a aplicarle un material nuevo al dominio y le voy a decir que ese material sea un volumen, no sea una superficie, no sea un sólido, sino que sea un volumen cuya densidad sea de 0. Y ahora veremos cómo aparentemente desaparece. Ya lo tengo casi, pero ahora hace falta un poco más, porque lo que estoy viendo ahora son las partículas. Lo único que hace falta ahora es activar una textura, una nueva textura de tipo Voxel Data. En Voxel Data comprobaré cómo puedo activar el File Format Smoke, pero eso sí definiendo cuál es el dominio sobre el que voy a renderizar. ¿Cuál es el dominio? En este caso es cubo 001. Así que en dominio me aseguraré de elegir cubo 001. Si ahora renderizo, veré un poco mejor el humo en pantalla. El único problema que tengo hasta ahora es que esto que estoy viendo aquí no es el humo, sino las partículas. Por tanto, es muy recomendable, es muy recomendable que seleccione las partículas y el menú de partículas desactive el parámetro de render. En render voy a decirle sin render y en display voy a decir que quiero ver puntos. De esa manera en el render no veré el halo de las partículas, sino que prepararé a las partículas para representar únicamente el humo. Vale. Para hacer que el cubo no se vea, lo que haremos es seleccionarlo, porque ahora mismo tenemos la sombra del cubo, aunque el objeto es invisible, la sombra sigue saliendo y esto nos molesta. Por tanto, lo que haremos es seleccionar el cubo y aquí abajo en opciones, dentro del parámetro del material, desactivaremos la opción trazable. Desactivando esa opción trazable ya no saldrá ni el cubo ni su sombra, sino que podremos trabajar directamente con el humo que sale de la caja. El humo que calculamos por defecto tiene bastante poca calidad. Ya sabemos que siempre podríamos seleccionar en el dominio, aumentar las divisiones y por tanto aumentar la calidad, pero esto también aumenta de manera dramática el tiempo de cálculo. Por tanto, vamos a ver que existe un parámetro llamado Smoke High Resolution que está dentro del dominio, bajo de los parámetros de dominio, donde este humo de alta resolución nos ayuda a simular, no calcular, sino simular un humo de alta resolución generado a partir del de baja resolución. Por tanto, no tiene tanta calidad y tanto realismo como tendría el humo calculado con muchas divisiones, pero nos ayuda a simularlo. Si yo activo Smoke High Resolution, voy a cambiar las subdivisiones que por defecto aparecen de 1, las voy a cambiar a 3, y en método de ruido voy a cambiar a FFT, que para humo es algo más realista. Si ahora calculo, si ahora le doy a play, observaré dos cosas. Observaré lo siguiente. Si le doy a play, observaré como el humo ahora es mucho más suave, es mucho más detallado, pero también observaré que el programa va más lento. Va más lento porque está calculando fotograma a fotograma ese ruido FFT, esa distorsión del humo. También me voy a fijar que aquí abajo, a medida que va corriendo la barra, aparece una línea de color gris oscuro. Esa línea de color gris oscuro quiere decir que el humo de alta resolución está siendo precalculado para que la siguiente vez que pare y pase la animación vaya mucho más deprisa. Si ahora paro la animación y rebobino, comprobaré como hasta el punto donde he precalculado, el humo ahora va mucho más deprisa a alta calidad, y en el punto en el que ya no he calculado, ahí para y vuelve a ir lento. Por tanto, este parámetro de humo de alta calidad me va a ayudar a, asignando un poco de tiempo de render,
y en cierta manera vaqueando al disco duro, pero me va a permitir obtener un humo de más calidad sin tener que recurrir a divisiones que aumentaría, eso sí, muchísimo más el tiempo de cálculo. Voy a hacer un ejercicio en Blender que me ayude a practicar con los sistemas de partículas aplicados a humo. Para eso parto desde una escena vacía. Voy a seleccionar todo dentro de la escena y voy a crear un nuevo texto desde Add, Añadir texto. Para escribir un texto personalizado debo entrar en el modo de edición, así que entro en el modo de edición, tengo aquí un cursor y ahora puedo poner un texto. Lo más normal en estos casos suele ser empezar probando con el nombre de uno, así que no me voy a salir de la costumbre y voy a poner mi nombre. Además, voy a volver ahora a modo objeto. Además, trabajando con texto, comprobaremos cómo tenemos un menú extra representado por esta letra F, que es el menú de texto, donde puedo realizar operaciones tales como, por ejemplo, extrusiones. Por tanto, voy a extruir el texto para ponerlo de frente a la pantalla. Voy a girar el texto para ponerlo horizontal y a continuación crearé una cámara, añadir cámara, para que esta cámara enfoque frontalmente al texto. Ahora sí, tengo la cámara enfocando frontalmente al texto e incluso lo que puedo hacer es hacer que esa cámara trabaje en modo ortográfico para que no haya perspectiva, sino que enfoque de manera frontal a ese texto. Bien, pues trabajando con humo, lo que voy a hacer a continuación es que el texto no sea visible, el texto no aparezca en pantalla y sea el humo al subir el que colisione con el texto y lo revele. Por tanto, voy a crear aquellos elementos que me hacen falta para trabajar con humo, como son, por supuesto, un cubo que va a hacer de contenedor. Nos aseguramos que el texto esté correctamente contenido. E incluso un truco que voy a hacer, por si el texto pasa por delante, al revés, por si el humo pasa por delante del texto y no me deja finalmente ver el texto, puedo hacer que el contenedor esté un poco más atrás del texto. Por tanto, sé que esa zona de texto seguro que siempre la voy a ver. Y ahora puedo colocar bajo una caja que emitirá partículas. Voy a duplicar para escalar, para crear un emisor, un flow de humo que afecte al texto. Ahora que tengo los tres elementos, lo que haré es seleccionar el dominio y en Smoke activarlo como dominio, seleccionar el humo y activarlo como flow y seleccionar el texto y activarlo como objeto de colisión. El único problema es que al ser un texto ahora mismo no me permite trabajar con otra cosa más que campo de fuerzas, por tanto tendré que convertirlo a un texto de geometría plana. Una manera fácil y rápida de conseguir que el texto sea reimportado es, atención, exportarlo y volverlo a importar. Por tanto, voy a exportar este objeto, por ejemplo, en el escritorio como texto.obj, y ahora lo vuelvo a importar tras lo cual comprobaré como tengo duplicadas también las cajas, pero no pasa nada porque las elimino y tengo ya el texto convertido a geometría. Elimino este texto o lo pongo en una capa aparte, selecciono ese texto que ya es de geometría pura, es decir, es un texto que he importado y exportado, y ahora sí lo puedo activar como Smoke Collision, porque aunque parece un texto, visualmente para el programa ya no lo es una geometría. Ahora sí que tengo ya un flujo, un dominio
y un texto que me actúa de colisión, y puedo por fin empezar a darle a play y probar la simulación de humo. Recordamos que si tengo, como podemos ver en la pantalla, si tengo el humo de color negro es porque no tengo una luz. Por eso, si lo que quiero es tener el texto sombreado, tendré que activar una luz que ilumine, que sombree correctamente el humo. Y veo ya como el humo, en este caso, está cubriendo, está pasando de momento alrededor y por detrás del texto. Otra cosa que puedo hacer para asegurarme que la única vía de escape del humo sea a través del texto es escalar en Y el dominio, tal que el texto siempre sea mayor que el dominio. Escalo también el texto y así me aseguro que si ejecuto, vamos a mover un poco la cámara, si ejecuto la simulación, el humo solo tendrá como vía de escape aquellos resquicios que le deja el texto. Por supuesto, no voy a esperar una gran calidad en la simulación, ya que tengo un humo de momento muy vasto y un colisionador de momento muy fino, como es el texto. Por tanto, veo aquí los voxeles bien grandes del humo y por tanto, como me puedo imaginar, veo cómo está rodeando al texto, aunque evidentemente hay zonas por las que no va a poder pasar, porque el tamaño ahora mismo de celda es mayor que los huecos que le deja el texto. Pero en definitiva, sí que estoy viendo ya cómo el humo pasa alrededor, pasa a través del texto. Para calcular una simulación, por tanto, lo que voy a hacer es realizar las siguientes operaciones. Voy a bajar la densidad, voy a aumentar la diferencia de temperatura y en cuanto al dominio, escalo la velocidad y aumento también la diferencia de temperatura. De esta manera, lo que intento conseguir es que el humo suba lo más rápido posible, como estamos viendo ahora en la pantalla. El humo sigue siendo poco detallado, por tanto sé que no se empezará a colar a través de las letras hasta que no rebaje la cantidad de subdivisiones. Otra cosa que voy a hacer es rebajar el humo en Z hasta intentar alinearlo con la pantalla y decirle que no esté abierto por arriba, sino que colisione. ¿Para qué? Para que cuando el humo llegue a la parte de arriba, colisione con la parte de arriba y vuelva. Observo ahí como el humo empieza a colisionar, empieza a subir, y cuando suba, lo que debería pasar es que debería colapsar, aunque ya es momento de empezar a subir, por ejemplo, las divisiones a 48 para intentar conseguir mayor calidad en la simulación, por supuesto a costa de la velocidad de cálculo. Si trabajo con el humo, voy a aumentar la densidad y todo ello para que tenga más partículas con las que trabajar. Otra cosa que puedo hacer es entrar en las partículas y aumentar el número de partículas por defecto, por defecto 1000. Lo voy a subir a 10.000, ya que de esa manera, teniendo más partículas, tendré un humo más denso y podré compensar esa pérdida de partículas con la falta de densidad. A medida que hacemos mayor calidad en el humo, obtenemos, como podemos comprobar, mayor fidelidad en cuanto al humo que se cuela por dentro del texto. Pero llega un momento que todavía no tengo esa calidad que necesito y por tanto el humo no puede pasar más allá. Por lo que ahora lo que haré, y en este caso no me va a ayudar el high quality todavía, en este caso lo que haré sin remedio es aumentar todavía más
Voy a poner 64 y es un buen momento ya para grabar. Vamos a darle el nombre de humo 3. Es un buen momento ya para grabar porque a partir de 64 la complejidad del humo puede ser tal que empiece a ir realmente lento. Vemos ahora que cuanto más aumento la calidad del humo, mejor se empieza a colar por entre las letras. Ya es momento también de activar una luz, por lo que voy a parar la simulación y voy a añadir una luz, como va a ser, por ejemplo, una luz de tipo point. Activo la luz de tipo point. Voy a colocarla más o menos por aquí y voy a reiniciar el cálculo del humo. Para reiniciarlo le doy un número diferente de partículas y de esa manera estaré forzando al programa a rehacer el cálculo del humo. Si le doy a renderizar, comprobaré como ahora sí las partículas están sombreadas según la dirección de la luz que acabo de colocar. Así que antes de activar High Quality, veo ahí el humo subiendo alrededor de las letras más gruesas. Antes de activar High Quality, voy a aumentar una vez más las divisiones, por ejemplo a 84, para que antes de activar High Quality por lo menos obtenga el humo pasando a través de las letras, por lo menos las más gruesas. Veo como High Quality es la mejor manera de aumentar la calidad del humo, pero que también evidentemente hace que el render vaya, el cálculo en el visor vaya más lento. Sigo aumentando hasta obtener, por tanto, un compromiso entre calidad y rendimiento. Paro. Veo claramente como la calidad del humo es mucho mejor cuanto más subo las subdivisiones. Lo paso a 100. Siempre que subo las subdivisiones guardo, porque corro el riesgo de subir tanto las subdivisiones que el programa se me quede colgado y pierda los últimos cambios que ya he realizado. Compruebo en este caso como 100 subdivisiones ya empiezan a ralentizar sensiblemente el play en el visor. Si antes iba a prácticamente 24 fotogramas por segundo, ahora estoy yendo a un fotograma por segundo. Es decir, de subirlo de 32 a 100, estoy yendo prácticamente 24 veces más lento. A cambio, observo como el humo se empieza a colar por zonas donde antes no cabía. Si se ha colado entre la I y la C, pues bueno, espero que sea capaz de colarse entre otras zonas como la J o la o zonas de igual dificultad. Si ya tengo el humo que se ha empezado a colar por entre esas letras, ya puedo activar la opción de Smoke High Resolution y rebobinar, guardar y calcular. Voy a dejarlo unos minutos calculando para obtener el efecto final de esta animación.